Un fuerte aplauso para mí. Gracias. Gracias. Y os quería preguntar, ¿quién es desarrollador? Vale. ¿Los otros diseñadores? ¿No? ¿Diseñadores cuántos? Bastantes. ¿Y los demás? ¿Hacéis marketing? Vale. Pero todos os encontráis teniendo que diseñar webs, me imagino, de hacer algún tipo de diseño visual, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hablar de tipografía porque es algo que de verdad es esencial para diseñar cualquier tipo de web. Y hablando de tipografía, para empezar, quiero decir que esto no he conseguido que no sé decir. Que está deformado, gracias, que no debería ser así, gracias. Perdón. Vale. Yo de verdad pienso que probablemente el elemento más importante de una página web de verdad es la tipografía. ¿Por qué? Porque si hablas también con gente que hace UX, experiencia de usuario, te dicen que sin buen texto, sin buen copy, una web no va a funcionar. Es el primer elemento lo más importante. Entonces es muy importante porque también la mayor parte del Internet todavía está en lenguaje escrito, aún con el surgir de los vídeos y claro, las imágenes desde mucho, pero también con las redes sociales en que se utiliza muchísimo el vídeo, pero aún así el lenguaje escrito sigue siendo la parte más importante de Internet. Así que tu web tiene que ser legible o no lo hagas. O sea, si haces una web que la gente no puede leer bien, no tiene sentido, no lo hagas. Entonces, creo que hasta hace unos años era 95% de la web era escrito. Yo creo que sigue más o menos siendo así, pero eso no he controlado, así que no sé, pero más o menos. Y también yo encuentro mucha gente que me dice que tiene un problema de tipografía porque no saben qué fuentes elegir. Como si la tipografía fuera simplemente las fuentes que eliges para diseñar tu web. No es así. La tipografía es muchísimo más. Es todo lo que se refiere a la apariencia del texto, no simplemente la Entonces, a ver, primero el tamaño de la fuente que eliges es un elemento muy importante que hay que elegir y que el color que eliges es muy importante por una serie de razones que vamos a ver más adelante. Y luego obviamente son las letras, es todo, es el lenguaje, es el texto. Entonces también la longitud de la línea es muy importante y el grosor de la línea. Luego también el kerning. ¿Quién es diseñador y sabe qué es el kerning? El kerning sería, entonces son términos técnicos, que el kerning quiere decir la distancia entre las letras en una palabra. Y eso también se puede modificar, en la web también se puede modificar. Y luego también el espacio blanco, es decir, el espacio que puede ser por ejemplo, en estas diapos es negro, pero es el espacio negativo, el espacio no utilizado que está entre las palabras o los bloques de texto, los párrafos y así. Y luego el tono, que aquí se refiere al tono de voz. Y luego la emoción, porque la tipografía es muy, muy importante para comunicar diferentes emociones. Podemos jugar mucho con eso también. Y el estilo, que lo tenemos dos veces, ¿vale? Y entonces, en elementos de tu tipografía. No lo he dicho antes, pero normalmente yo siempre doy las charlas en inglés. Y como interfaz de usuario, no simplemente como contenido. O sea que se tiene que tratar como cualquier otro elemento que le tiene. Hemos visto que simplemente la elección de la fuente que es utilizar. Entonces, es muy importante optimizar tu tipografía. ¿Qué quiere decir optimizar? Optimizar es una palabra que
bueno, es como nueva, se utiliza en la web mucho porque quiere decir hacer que sea lo mejor posible, porque todo lo que queremos es que nuestros usuarios se visiten nuestras web, cualquier web que hagamos para nosotros o para los clientes, y tengan la mejor experiencia posible, que los haga volver o comprar o descargar, hacer lo que nosotros queremos que hagan. Entonces, optimizar la tipografía quiere decir optimizar la legibilidad, y vamos a ver qué quiero decir con ello más adelante. Y la legible también, que son dos cosas diferentes. También que es decir, la facilidad de utilizar tu web también, que es parecido a accesibilidad, pero no es igual. Y la orden visual optimizada también. Y esto va a hacer que si haces todo de texto, mientras que legible quiere decir lo fácil que es distinguir una letra de la otra. Es lo bien que se leen las letras individualmente. Y esto lo vamos a ver con ejemplos que siempre ejemplos visuales funcionan mejor. Por ejemplo, esto es legible porque las letras se distinguen, pero no tienen tanta legibilidad. Es que en inglés son dos palabras completamente diferentes, porque hay estos huecos entre las palabras y entonces no se entiende también, porque te paras, no sabes. Y esto tiene legibilidad y es legible también, porque está bien, las distancias entre las palabras y las letras están bien. Luego, este es otro ejemplo. Perdón. Esto, por ejemplo, no es muy legible, porque estas letras primero son mayúsculas, lo que puede ya dar problemas, pero cada una de estas letras parece otra cosa. Si te esfuerzas, te das cuenta de que son letras, pero también se parecen a otra cosa. Por ejemplo, la T parece una cruz, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir cuando algo no es legible en comparación con algo que tiene legibilidad. Esta es la diferencia. Y vamos a hablar del legible otra vez más adelante, y ya vamos a ver un par de cosas interesantes. Más cosas esenciales sobre la tipografía. Primero, la diferencia entre tipografía y fuente. ¿Alguien sabe la diferencia? ¡Qué bien! Así que la verdad va a ser una revelación. La tipografía quiere decir cuando, por ejemplo, elegís cualquier tipografía, es toda una familia, porque cuando lo eliges tiene el bold, tiene el italics, tiene un montón dentro de sí. Eso es la colección de caracteres que comparten las mismas características de diseño distintas. O sea, un tipo de letra, creo que es la manera que se dice mejor en español, me parece, letra, es un conjunto de fuentes. Esto viene de la tipografía de antes, de cuando solamente se imprimía, y cuando se imprimía sin ordenadores, pero sino con el plomo, ¿no? Porque cada letra tenía que ser separada y se llamaba fuente, y eso es una mala traducción, creo, porque viene del francés, que quiere decir, y no sé cómo se dice en español, cuando fundes algo. ¿Se dice fundir? Se dice fundir, pero sea fundición, entonces no sería fuente, ¿no? Debería ser algo, pero en francés se dice font, y entonces decimos fuente también en italiano, así que es una traducción un poco rara. Entonces la tipografía es el conjunto de todas estas, de todo, del bold, del italic, de todas. Mientras que la fuente son por eso los medios físicos de producción tipográfica, que puede ser cualquier cosa, pero también las letras individuales. Esa es la diferencia. Ya ves, porque sí, antiguamente también el tamaño era cualquier tipo de
de letra que producías tenía que ser separada de las otras, entonces eso era fuente. Cuando las ponías todas juntas, esa es la tipografía. Hola. Y, por ejemplo, ahora este es Adobe Typekit, que ahora se llama Adobe Fonts, creo. Y esto es un ejemplo de una familia, de una letra, de una tipografía. Y cada una de estas es una fuente. Todas juntas hacen la familia de Brandon Grotesque. Es así. Pero es una distinción que la gente no le hace mucho caso, pero es muy importante en realidad. Y a ver, la anatomía de la tipografía y la subclasificación es un sujeto enorme y sería todo un curso de años, así que no vamos a hablar de ello hoy porque podemos llegar a de verdad comprender muy bien cómo utilizar la tipografía en la web sin saber todas las clasificaciones. Así que por lo menos vamos a ver la más importante, que es la diferencia entre serif y sans serif. ¿Y esto quién lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Sí, varios lo sabéis. Entonces, bien. Pero no muchos, así que bien. Esta es una font serif y esta es una font sans serif. A ver, en italiano se dice también con gracias. A ver, una tipo serif tiene pequeñas líneas cruzadas en los extremos de los diferentes trazos, mientras que una tipo sans serif no los tiene. Entonces, estas son las pequeñas líneas. Esto no, podría ser así. No. Aquí. Estas, ¿no? Estas pueden ser líneas, pero también pueden ser curvas. Y en italiano se llaman gracias. Yo no sé si existe este término en tipografía en español, pero porque se dice serifa. Pero eso, vale, es que me hace gracia llamarlo gracias también, porque sí que le da más fluidez a las letras, ¿no? Y sans serif no las tiene, no tiene estas gracias, entonces simplemente son líneas. Y es una diferenciación importante porque se dice que el serif es mejor para bloques de texto muy largos, como por ejemplo una novela o artículos muy largos, o yo por ejemplo si debiera leer una novela en un sans serif, no creo que podría, porque estoy acostumbrada y no, pero yo dudo, después de los estudios que he hecho en los últimos tiempos así, no sé si es verdad que sans serif es mejor para los ojos, porque por ejemplo, no quiero decir el serif para textos muy largos, porque en realidad el serif tiene más cosas, entonces el ojo tiene que trabajar un poquito más para reconocer las letras y entonces en realidad para que nuestro cerebro haga menos trabajo, el sans serif sería mejor, pero como estamos acostumbrados, ahora yo no podría, es que sería imposible para mí leer. Yo incluso me voy en las librerías y abro, por ejemplo, ya acabo de venir, antes de venir aquí me he ido a la librería aquí al lado y antes de comprar un libro siempre lo abro y veo qué tipografía utiliza y si no me gusta, lo cierro y me voy. Y entonces para esos libros digo, bueno, me lo voy a comprar para el Kindle, porque si no, para mí es así de importante. Pero estamos acostumbrados porque siempre se ha utilizado esta es mi teoría, o sea, tampoco es una teoría que he probado. Acá llevo un poco de tiempo pensándolo, porque, por ejemplo, ahora yo he empezado a utilizar, en una de mis webs, utilizo el serif para los, ¿cómo se dice? Heading, encabezados, gracias, y el sans serif para el texto, y tengo unos artículos muy largos, y me encuentro bien así, y entonces eso me ha hecho pensar, es que sería contra de lo que te han enseñado, pero a ver, no sé. O sea, sí, dime. Por lo que yo tengo entendido, la serif utiliza porque al principio te crea una línea imaginaria que hace que visualmente sea totalmente corrido. Eso sí sería, sí. Esa es la justificación a nivel de por qué se usa en textos grandes. Sin embargo, sí que es verdad que yo también pensaba como pero cuando ves a los diseñadores que dan su punto de vista
ellos dicen, no, esto es porque esto es así, la tipografía tiene que ser así. Es que ya hay una cultura y uno por Esa tener no- cosas nuevas es también una contracultura. Claro, porque también si miras con lo de la accesibilidad, hay tipografías que se diseñan para disléxicos y casi nunca tienen serifs. Entonces, pero es muy interesante porque la web es la democratización de todo. Todos tienen que entender, tenemos que hacer que todo lo que hacemos sea lo más posible accesible a todos. Entonces nos encontramos a pensar en cosas, por ejemplo, para mí antes, yo he trabajado en editoriales, tenía mi propia editorial y tal, entonces con libros de arte y tal, para mí lo más importante era que fuera bonito, o sea, de hacer libros estupendos. Y ahora no, o sea, que sí es importante, pero es una necesidad que es segunda, que viene después de la accesibilidad y de otras consideraciones. Entonces, a ver, como decíamos, una tipo expresa estilo, emoción y tono de voz, súper importante. Por ejemplo, a ver, un experimento. Si al leer es imaginar. Así, ¿no? Por eso. Entonces, esto que es alguien que da confianza, es un poco corporate, es un poco así, pero también clásico, ¿no? También con líneas clásicas. Pero si pones una line un poquito separada, también te da la impresión un poco de elegante, luxo, elegancia. Claro, sí, claro. Es que también creo que lo que pide una empresa, y si es para lectura o a modo de nivel corporativo que llame la atención. Claro. Esto es una conversación que se podría hacer larguísima porque sí, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Y por ejemplo, que es la tipografía que utilizo yo, a ver, para mí yo creo que esta tiene muchas interpretaciones, también porque está bastante, no sé cómo se dice, se utiliza mucho, o sea, yo sigo utilizándola por afición y porque no tengo ganas de cambiarlo todo en todas partes, pero sí que ahora tiene muchas caras para mí, pero yo le veo, por ejemplo, podría ser alguien así, ¿sabes? O sea, que de moderno, de que se puede, de simpático, pero también inteligente, porque tiene las gafas, ¿sabes? Así. Y esta, Comic Sans, solo tiene una aplicación que es esta, o sea, y nada más. Y no voy a abrir esto de Comic Sans pero podría ser toda una charla solo sobre Comic Sans. Y sería una charla bastante divertida, yo creo, y se podría hacer algún día. Y a ver, pasamos ahora a 10 reglas básicas para optimizar la experiencia tipográfica de las webs y se pueden poner en práctica enseguida. 1. Limitarse a 2 fuentes máximo. Esto yo no puedo parar de decirlo porque es lo que se ve en todas partes, que no lo hace nadie. Y aquí cuando digo, aquí en realidad he puesto 2 fuentes, bueno, porque quería decir tipografía, no fuente, porque 2 fuentes máximo no, porque te sirve regular, te sirve el bold, te sirve el italic, así que más que 2, pero quería decir 2 tipos, 2 familias, porque no te sirven más, o sea, una para los encabezados y la otra para el texto, ya está. No puedo decir cuánto es importante esta regla. La veo que no la respeta nadie en la mayoría de las páginas, y es que se crea mucha confusión mental, porque hay también un libro que se llama No les hagas pensar, creo, la traducción más o menos, de Steve Krug, que es un libro muy viejo, pero es que él lo pone al día, ¿no? Lo ha puesto al día recientemente, y es que simplemente
Eso es, en la web se tiene que hacer pensar lo menos posible a nuestros visitadores. Así que más de una fuente dices, porque cada vez que vemos algo, lo queremos interpretar. Entonces, se ve un encabezado que es en una fuente y de un tamaño, de un color, bien, me digo, esto es un encabezado. Si miro a otro lado y me lo cambias por completo, digo, entonces no es un encabezado, pero si en realidad lo es, me causas un problema y me obligas a interpretar y hacer y me das más trabajo de lo necesario. Por ejemplo, esto, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4. Madre mía, o sea, y también con otros problemas, porque centrar es otro problema, de eso vamos a hablar luego, pero no me ayudas nada, o sea que tengo, para poderlo leer, lo tengo que hacer línea por línea y no, perdón. Lo que pone, mind training. Exactamente, eso es. Gimnasio, pero no un buen tipo de gimnasio, porque esto no me sirve para nada, no he aprendido nada después de esto. Así que esto es un ejemplo, o sea, si quieres que este tipo de tipografía se dice script, no sé cómo pero sería script, ¿no? Me imagino. Bueno, vale, el título lo pones así, el subtítulo lo pones con esta otra tipografía, pero decídete, o sea, te tienes que decidir, ¿qué me estás queriendo decir? Esto es otro ejemplo que está en todas partes, o sea, aquí no se entiende cómo lo han alineado, aquí está centrado, pero es otra tipografía, esta también ha cambiado, pero es bastante parecida a esta, pero porque es sans serif, pero es diferente, es otra. Así que otro ejemplo en que lo que una página como esta tiene que hacer es que me tienes que guiar, me tienes que coger por la mano y que mi ojo tiene que seguir algo y no sé dónde mirar, porque tantos detalles que no sé qué mirar. Y esto también, todas las cosas que estoy diciendo son todas leyes de la psicología de la visión Gestalt, que es, si os interesa, hay otra charla aquí y también en WordPress TV está, en español y en inglés, pero simplemente es una psicología de la visión que dice el principio fundamental es que nuestro cerebro quiere trabajar lo menos posible. Entonces, por favor, cualquier cosa que hagas en tema de diseño, hazlo con esto. Primero, pensamiento en la mente, de no hacer trabajar el cerebro. Y esto no me ayuda nada, no sé dónde mirar. Aquí tenemos un muy buen ejemplo. O sea, en todos los periódicos normalmente lo tienen hecho súper bien. Primero porque la tipografía viene de ahí y la web también viene de ahí porque las primeras webs gordas eran las webs de los periódicos. Entonces lo saben hacer súper bien. Y aquí, por ejemplo, utilizan perfectamente el peso, se llama, no me acuerdo. El peso, el grosor, el color para diferenciar, el tamaño, lo tienen todo hecho perfectamente. La distancia entre bloques también está hecha a la perfección y solo utilizan, creo que esta, si no veo mal, puedes... Espera, la G es la misma, es la misma fuente, simplemente, es la misma tipografía, solamente diferentes fuentes, es la misma. Y aquí, por ejemplo, utiliza esos son los títulos y en el texto utiliza una serif. Entonces hemos visto sans serif aquí y serif aquí. Esto es porque es lo más tradicional de los periódicos. Y aquí tenemos aquí tenemos también una serif. Este es medium, me parece, que no sé si lo leí, si también está hecho súper bien porque tienen que hacerlo más fácil posible. Lo que acabamos también ya de ver es que la regla número 2, si utilizas dos tipos de tipografías diferentes, puedes diferenciar más utilizando los pesos, el tamaño y el estilo.
Por ejemplo, esa es una web que es completamente tipográfica, casi, bueno, tiene imágenes, pero muy pocas, y crea, está súper bien diseñada porque crea diferenciación con tamaños y pesos muy bien. Y eso es un ejemplo muy bueno de lo que decía antes, de tratar el texto no como contenido, sino como parte de la experiencia de usuario, parte ¿cómo se dice? Layout, parte del diseño, parte no me sale cómo se dice layout en español, así que nada más, no importa. Esto, por ejemplo, este Typewolf es una página que si os interesa la tipografía deberíais visitar, porque este diseñador es experto de tipografía y tiene, por ejemplo, listas de las mejores parejas de fuentes Google y cosas así, y todos los días tiene una web del día también que es interesante, y es muy interesante porque muchas veces él pone webs que en realidad como accesibilidad y como experiencia de usuario están fatales, horribles, pero como tipografía están muy chulas. Entonces también los diseñadores tenemos a veces este problema que lo chulo es más importante de lo accesible y de la experiencia de usuario, pero se puede curarse, es algo que se puede evitar. Pero a ver cómo él utiliza la misma tipografía en diferentes tamaños y pesos, y consigue perfectamente comunicar su mensaje a la perfección, no necesita otra, ¿no? Y aquí también otro ejemplo de utilizar la misma tipografía simplemente con diferentes pesos y tamaños, y la información es comunicada de una manera clarísima porque los bloques son muy diferentes, las comunicaciones más importantes sobresalen y tal, entonces sin ninguna necesidad de utilizar otra fuente. Y esto es otro ejemplo, por ejemplo, si pensáis a la página que acabamos de ver, que no sabíamos a dónde ir, que es la homepage de la web, necesitas llevarme por la mano, y esto lo hace. Yo veo inmediatamente big ideas y sus packages, y luego leo lo demás y llego aquí donde quieren que yo vaya, porque quieren que yo vaya aquí, pero primero lo más gordo me dice lo que es, y luego me dice un poco más, y luego me lleva aquí, pero todo con la misma. Y esto también es otro ejemplo, porque el HuffPost es también otro periódico, entonces son los que lo hacen normalmente súper bien. Lo de la alineación, de utilizar una buena alineación, la regla número 3, y es otra que es muy importante y que muy a menudo no se respeta. Y utilizar no tengo las notas, ¿cómo se llama? Retícula. Rejilla también. Rejilla. Vale, great. Retícula, gracias. Sería lo mejor. Por ejemplo, ahora se puede, cuando yo hacía libros, ¿qué sería la retícula de base? ¿Cómo se llama? Baseline grid. Línea base. La línea base. Nunca habría hecho un libro sin utilizar la línea base, porque eso quiere decir que nunca voy a tener líneas que no estén alineadas, y que también puedo utilizar la línea base para calcular los espacios. Por ejemplo, digo, entre bloques de texto o entre párrafos tengo 2 o 1, ¿sabes? Y ahora se puede también en CSS, se puede hacer. No es súper sencillo, pero se puede hacer, y es una pasada, porque le das al ojo de tus visitadores, le ayudas muchísimo. Hay una diferencia enorme entre utilizar la línea base y no. Horrible, porque no sé, esto es
lo de centrar nunca me ha gustado, pero ahora sé por qué. Porque si esto, ¿qué quiere decir? Que primero tienes, como la línea es demasiado larga, tienes aquí, estas no son bastantes palabras, pero el problema principal de esto es que nuestro ojo no reconoce la forma. Entonces tenemos que ir de aquí, aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, wow, súper cansado al final. Esto se lee mucho mejor. Tiene otros problemas, pero se lee ya mucho mejor, porque por lo menos tengo no se dice la áncora, ancla. El inicio de la línea que está regular, entonces me ayuda mucho, ¿no? Eso es. Y esto creo que está otra vez para demostrar como antes teníamos la información, o sea que esto es otro ejemplo de cómo funciona muchísimo mejor una landing page que alinea, que una landing page que centra, porque hoy en día la mayoría de las landing pages centran y yo digo, sí, no funciona bien, porque también en la cultura occidental lo primero que hace nuestro ojo es que va a la izquierda, porque de ahí empezamos a leer. Entonces en la cultura occidental, porque no es así en todas partes, entonces es mejor que centrar para mí. Este es un ejemplo, si esto lo centras, te vas en todas partes. Si esto lo alineas, lo lees muchísimo mejor. Hay otros problemas con esto, pero se lee mucho mejor ya. La regla número 4, utilizar jerarquías, porque tenemos que crear orden y ayudar al ojo a navegar nuestras páginas. A ver, esto es todo demasiado igual, no hay ningún tipo de jerarquía, ¿no? Es que lo hace mal esto, perdón. Así, ¿no? Todo es igual, no sabemos bien qué diferencia hay, la importancia dada solo del orden. Sí que tenemos orden, pero no tenemos otro tipo de jerarquía. Y esto es un ejercicio que se hace porque esto es lo que vería alguien que, por ejemplo, tiene dislexia, entonces no puede diferenciar bien. Mientras que si haces esto, ya ayudas mucho más al ojo a identificar el tipo de información. Y lo ves así que ya es mucho más fácil de diferenciar. Y este es otro ejemplo, vuelvo a los mismos ejemplos porque os enseño cómo funcionan por un lado, por una razón y por otra, ¿sabes? Entonces aquí esto también es un ejemplo de jerarquía. ¿Y cómo lo ha conseguido? Ha conseguido con el tamaño, con el grosor en el encabezado y luego después con el tamaño sin grosor y luego con el tamaño más pequeño. Entonces eso. Y esto también es otro ejemplo, pero que es casi borderline porque está casi utilizando demasiado, porque también son dos tipografías distintas y aquí tiene también el cursivo, así que esto es, a mí es un diseño que me encanta, pero es un poco casi borderline en ese sentido. Y la regla número 5, ya lo hablé de ello antes, de recordarnos de las leyes de la Gestalt y sobre todo la proximidad y la semejanza. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo, nuestro ojo enseguida ve estos círculos como pertenecientes al mismo grupo, porque están en orden y están juntos, están próximos, están cerca el uno del otro. Mientras que estos están en todas partes y no los percibimos como pertenecientes al mismo grupo. Entonces, proximidad. Y luego la semejanza, porque ¿qué hacemos de instinto? Inmediatamente pensamos que las flechas hacia abajo blancas quieren decir algo y quieren decir algo todas juntas, todas pertenecen, quiere decir la misma cosa, y igualmente, pero lo contrario, las azules, que no las vemos iguales, ¿no? Entonces, según el principio de la semejanza, el ojo junta elementos que comparten características similares. Lo hacemos sin pensar,
lo hacemos enseguida. Entonces esto también lo tenemos que hacer en la tipografía. Por ejemplo, aquí son diferentes, pero están demasiado lejos, ¿no? Y aquí son diferentes, pero están demasiado cerca. Y aquí la distancia es justa, pero son demasiado iguales. Y aquí son demasiado diferentes porque, como decíamos antes, el ojo, ¿cómo se dice? Pattern, se dice patrones. Porque todo lo que queremos hacer es reconocer patrones. Y si me das demasiados, me pierdo, ¿no? Porque me haces trabajar demasiado. Y porque no entiendo el significado, no entiendo la diferencia. En lo que hemos visto antes, no, que lo vamos a ver ahora, aquí, entiendo la diferencia, como lo vimos en la página, ¿no? Porque si todo es diferente, no entiendo qué significado tiene la diferencia. Otra vez, porque aquí es clarísimo. La regla número 6 es la correcta longitud de la línea, que lo hemos visto antes, como es muy importante, y es otra que muy a menudo no se respeta, pero que sería súper importante respetar. Y hay esto es de Google, ¿eh? Esto lo podéis encontrar en me parece que está en el Material Design, lo puedo encontrar, pero da el número te da el número de palabras que son demasiado o demasiado poco. O sea, alrededor de 60 caracteres por línea. Esto es demasiado, por ejemplo, esto es más o menos ideal y esto es demasiado estrecho. Claro que esto cambia a según del tipo de pantalla, del tipo de dispositivo que utilizas, porque en un móvil claro que esto va a cambiar, pero la clave de la legibilidad es eso, nunca más de 60, más o menos 60 caracteres por línea. Y esto es para demostrar otra vez cómo eso se lee malísimo por esa razón. Y esto se lee muchísimo mejor por esta razón, o sea que ahí tienes espacio. Por ejemplo, yo no sé si tenéis amigos en Facebook que publican se dirá post, súper largos, pero larguísimos, sin un espacio entre párrafos, todo igual, y yo no los leo, o sea que para mí me da igual, podríais estar hablando de lo más importante del mundo, pero yo no lo puedo leer. Y esto está hecho perfectamente. Y esto es el Guardian, también esta es la versión móvil, y son menos caracteres por línea, y también en el móvil hay que disminuir un poco el tamaño, porque la gente en general la tendencia es leerlo mucho más cerca, entonces el tamaño de la letra debería ser un poquito más pequeño. Y aquí también otro ejemplo de cómo han utilizado los principios de Gestalt de que hablábamos, la semejanza y la proximidad, porque la proximidad quiere decir si no pertenece al mismo grupo, aléjalo, y la semejanza también quiere decir que si no pertenece, hazlo diferente, si pertenece, hazlo igual. Y entonces, así de esta manera, clarísimo, y utilizando el espacio blanco de lo que hablábamos antes para aclarar el mensaje. La regla número 7, buena lectura. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Esto no es buena lectura. Esto es esto es el típico ejemplo, son los CAPTCHA, que te los hacen así y son malísimos, porque yo no los puedo leer, o sea que yo me digo, hostias, no puedo seguir porque no sé qué es. Entonces, y por ejemplo, para gente que tiene dislexia es fatal, es imposible, es prácticamente imposible de descifrar. Y también esto tiene que ver con el reconocimiento de patrones, porque no reconocemos esto. Y en tema de Gestalt, este sería el principio de la invariabilidad, pero no quiero ir demasiado lejos con eso, porque no hablamos de esto. Entonces, aquí, otra vez, ningún problema, lo reconocimos perfectamente. Pero cuando empiezo utilizando un script que van de moda en cierto tipo de industria, por ejemplo,
Todas las mujeres que hacen el coach utilizan script y es que no se lee bien porque por un problema también de reconocimiento de patrones, es problemático. Y esta es la de antes, de la tipografía que vimos antes, donde, en la cual muchas de las letras se parecen a otra cosa. Y entonces entra en juego un principio de Gestalt, que es el principio de la multiestabilidad. ¿Qué animal veis aquí? ¿Qué animal podéis ver? Pato y conejo. Conejo, levante primero conejo. ¿Quién ve el conejo? No muchos. ¿Los demás? El pato. Y se llama la ley de la multiestabilidad. Y es que muchas imágenes pueden tener dos interpretaciones. Por instinto yo veo el pájaro antes y no puedo hacer nada para cambiar ello. Luego sí puedo ver también el conejo, pero no hay ningún tipo de significado, o sea que no hay ninguna diferencia particular entre quién ve primero el conejo y primero el pato. No se puede prever en absoluto. Pero cuando hayamos identificado la segunda interpretación, bien, la podemos ver, pero nunca las podemos ver a la vez. Por eso, si me haces una tipografía donde la T se parece a una cruz, siempre me vas a dar problemas, porque si yo veo primero la cruz, tengo que hacer un esfuerzo bastante fuerte para ver la T. Entonces, eso es lo que quiero decir con una buena lectura. Y esto, por ejemplo, son unos diseñadores que han querido hacer una web muy chula, con una tipografía muy chula, que no se sabe cómo interpretar. Y eso es malo, no se debería hacer. Porque si vais, ellos son súper creativos, pero a veces la creatividad no se debería utilizar en la web. Y este otro ejemplo en que se interpreta con dificultad los encabezados porque han querido utilizar las mayúsculas, que ya son otro problema, y encima utilizando un script donde las letras son más difíciles de identificar porque se parecen a otras cosas, porque se tarda más en identificarlas. Esta mujer también otra vez, donde hay, aquí no sé, el problema, bueno, hay varios problemas creo, ¿no? Creo que ya por todo lo que hemos dicho los podéis identificar, creo, ¿no? ¿Qué habría aquí que primero que se ve que no funciona muy bien? Muchas fuentes, muchísimos colores. Ella quiere que yo vaya aquí, centrado. Si quieres que yo vaya aquí, ¿por qué me haces ir aquí, 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 aquí? ¿Sabes? Y sigue en esta manera. Y esto también es otro caso en que sin duda es mejor, funciona mejor, pero me estás dando demasiado trabajo otra vez porque también tienes un fondo que ya me cuesta porque tiene detalles, porque sí es gris, que está bien, pero esto no está malísimo, pero es como a medias y yo lo habría hecho mucho más fácil. Pero en este caso se utiliza una técnica para captar la atención, entonces te hace un esfuerzo, es una cosa que no ves pero te atrae y entonces tu cerebro, aunque le cueste, quiere entenderlo. Es como sí. los anuncios que los odias, pero son imposibles son imposibles de sacar de la mente. Entonces, hay técnicas que se utilizan justo para esa cosa. ¿Pero tú qué crees que es esto? Porque yo digo que está fallando con el CTA. Porque no se lee CTA. Eso sí. No se lee. Porque también es un mensaje tan grande, debería... Ups. Yo habría pensado, ponlo aquí y mucho más ancho, ¿no? Mucho más...
Sí, bueno, entiendo lo que dices, pero a mí me cansa muchísimo esto. A mí me quita las ganas porque Pero tengo te has que... quedado- te has Miro quedado aquí, con la web, miro por el aquí, miro ejemplo. aquí. Te quiero decir que te has quedado Sí, con la es web, por verdad, ejemplo. es verdad, A sí, lo sí. mejor has visto 10 del mismo, más o menos del mismo, que han pasado desapercibidos. Sí. Te has quedado con este. Puede ser. Pero también ella es muy buena, o sea que ella hace marketing y lo hace muy, muy bien. Entonces, pero también tiene unidad, porque el color es unidad. Tiene la bufanda roja y rojo, 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 o sea que sí que tiene unidad. Pero yo preferiría hacerlo... Yo no quiero... En estas cosas no quiero correr riesgos, porque es un riesgo. La regla del contraste es también increíblemente importante, especialmente en la web, donde no podemos siempre controlar el entorno, porque no sabemos qué dispositivo van a utilizar nuestros usuarios, ¿no? Entonces hay muchas webs donde se puede controlar el contraste que sea conforme a las reglas de los web standards. Y esto es algo que yo controlo siempre. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el contraste súper fuerte, pero se ve en las diapos que utilizo que no es un negro, es un gris y es un azul. Lo he estudiado bastante eso, porque antes tenía un negro mucho más fuerte y era un problema. Tenemos aquí un experto de visión, entonces esas cosas sabe mucho mejor que yo, pero el contraste es muy importante en la web, porque también es algo, no podemos controlar, no sabes el nivel de luminosidad que van a utilizar los usuarios, el tipo de pantalla y tal. Entonces siempre controlar, puedo luego publicar si queréis una serie de webs donde se pueden hacer estos controles, pero hay muchísimas. Entonces el contraste de color, súper importante. Casi nunca utilizo yo blanco y negro, por ejemplo, ya hace muchos años que no lo hago, pero sin exagerar en el otro sentido tampoco, porque poco contraste no va bien y demasiado contraste no va bien. Lo que no se tiene nunca que hacer es utilizar esquemas de color con texto y colores complementares. O sea, los colores complementares en la rueda de la armonía de los colores se encuentran opuestos. Y esto a mucha gente le vibran los bordes, gracias. Y también mucha gente con problemas de visión de color no los va a ver. Por ejemplo, esto tampoco, a mí casi me duelen los ojos. Y esto va a ser va a ser un problema para la gente que tiene la forma de daltonismo más común, que es que no diferencian bien el rojo y el verde. Entonces, esto es lo peor. Y no sabéis cuántas veces veo gente que utiliza verde y rojo juntos en su UI. No, nunca. Entonces, esto es lo peor, pero la regla más importante del contraste es esa, de no utilizar en el texto colores complementarios y siempre controlar el contraste. Y la 9, y cuidado con las mayúsculas, que me hace un poco reír porque aquí yo voy con todas mayúsculas, pero siempre utilizar mayúsculas, esto es lo máximo porque no son muchas palabras, entonces así bien, ¿por qué? Porque quiero que el mensaje sea más fuerte y también porque el Brandon Grotesque, que me gusta mucho más en las mayúsculas que no, así que por eso también en realidad, porque en las diapos me gustan las mayúsculas porque son alineadas, porque el alineamiento sale mucho mejor. Y entonces, sí, para mensajes cortos sí me gusta mucho. Pero cuidado, porque esto está bien, porque son títulos y porque las mayúsculas son más tajantes, ¿no? Se ven antes. Pero si un texto largo lo pones todo mayúsculo, no lo lees, porque también, otra vez, no hay bastante diferenciación, no, porque son líneas todo al mismo nivel y no se lee bien. Alguien disléxico va a tener muchos problemas.
Esto se lee muchísimo mejor, ¿no? Sí, la diferencia es increíble. Y también que con las mayúsculas gritas. Eso, si quieres poner los gritos, o sea, representar a alguien que grita en texto, lo pones mayúsculo. Y también de tamaño más grande, claro, y son todas las cosas que las características que puedes utilizar para comunicar el mensaje. Entonces, más grande, más gordo, y en mayúsculas estoy gritando, más pequeño, líneas finas, y no en mayúsculas estoy susurrando. Esto también es muy importante. Y luego nunca animaciones, porque a menos de tener una muy buena razón para animar, yo os ruego de no animar, porque no... Es que me gusta, o sea que cuando está bien hecho y tiene una razón, estupendo, pero si no, sin animar, porque ahora es muy fácil de animar texto, de hacerlo, podemos hacer de todo en la web. ¿Y para overeffect, para efectos de...? Depende, eso depende, porque hay unos que sí funcionan, pero siempre si... La razón por qué puede funcionar con el hover, porque lo que hace es que te hace entender que es interactivo. Entonces eso sí ayuda, pero a ver si es accesible. Ese es el problema, porque alguien podría no verlo bien o se podría marear. O, por ejemplo, yo no sé si veis, hay un montón de gurús, ¿no? De gurús que hacen los super expertos de marketing. Suelen ser hombres, ¿no? También mujeres, pero más hombres que... para aparecer, porque son enormes, son Gary Vee, son estos, ¿no? Enormes, que para parecer más, no sé la palabra, más amigos, más cercanos de ti, utilizan el móvil así, sin selfie stick. Entonces se van, yo soy como tú, somos amigos y tal. Y el vídeo se mueve y yo me mareo y digo, yo no voy a comprar nunca nada de ti porque no puedes invertir 10 euros en un puto selfie stick y yo no veo nada, yo me mareo, o sea, no creo nada, me mareo. Y lo haces porque quieres parecer más, y no me sale la palabra español y voy a salir de aquí sin saberla, pero alguien al que te puedes acercar, porque son famosos, ¿no? Y accesible, gracias, cercano. Otro problema de las animaciones, si me permites, pueden ser muy asociadas con lo que son los banners de la publicidad, porque los banners de publicidad suelen llevar, y aunque llevan mucho tiempo haciéndolo, siguen haciéndolo, suelen llevar mucha animación. Entonces, si la web no tienes varios elementos dentro de tu contenido que tenga animación y tienes solamente uno de vez en cuando, pues el ojo, como estamos acostumbrados a librarnos de la columna derecha y de todo lo que son imágenes y animaciones, es directamente no verlo. Claro, eso es, sí, también es un punto muy interesante, sí. Y nada, aquí, no sé si conocéis esta web, que es una web fantástica y no tengo, la tenéis que buscar, linkscars.com, que es una maravilla tiene mucha animación de tipografía, por eso lo he puesto aquí, pero es el producto de un genio del mal, esta web, y tiene todo lo que he hablado, lo peor, lo tiene todo, y esto es un negocio increíblemente de éxito. Esta mujer tiene millones y es un genio y yo le adoro. Y tenéis que ir a ver también el source code, por favor, hacerlo. Y está ella también trabajando en directo, ¿no? Sí. Es que gana como peor web del mundo en todos los años, pero ella tiene un negocio formidable y lo lleva desde 2006, o sea, no ha cambiado mucho la web desde entonces. Sigue más y aún más y aún más, ¿no? Y esto es, por ejemplo, en la charla de la Gestalt, es el primer ejemplo que doy, porque es el ejemplo de todo lo que no se debería hacer. Pero yo lo digo y luego aquí lo niego también, porque ella tiene mucho éxito.
Y es un business que se basa principalmente online. Y principalmente, muchas gracias. Y si tenéis preguntas o no, que eso querías decir. Sí. Un poco en relación con la web, dijéramos, hay algunas, supongo que casi todos trabajamos con las fuentes que nos proporciona Google. Sí. ¿Hay alguna alternativa que se pueda usar aparte de esas fuentes? Me refiero, si quieres usar una fuente que no está en Google Fonts. Gratis no, tienes que comprar. Pero aunque tuvieras tu propia, un cliente que tenga una fuente, ¿qué alternativas hay para usarla en la web? Sí, puedes utilizar AdFontFace, que es un sistema de CSS, y entonces puedes simplemente poner la carpeta de la fuente en el root de la web, pero siempre con cuidado, porque puedes tener la fuente, pero tienes los derechos, tienes que averiguar de tener los derechos de utilizarla online, porque hay unas que no se pueden utilizar. Se puede usar una fuente que el cliente no tenga e incrustarla en la página web y que él se la descargue, eso se puede... Se puede hacer de incrustarla, pero a ver, yo no soy desarrollador experto, pero... por escrito que la puedes utilizar, utilízalas. Pero tienes que averiguar, porque si no tienes licencia no la puedes utilizar. Eso es... Eso es otra historia, pero digo, técnicamente se puede... Técnicamente sí que se puede hacer. Las fuentes se pueden incrustar en... Sí, técnicamente se puede hacer. Con la Google Fonts. Antiguamente tenía verdad más y si querías salir un poco de ahí, sí o sí tenías que Sí. poner en el servidor y un codiguito y ya está. Lo que pasa es que el usuario se tiene que bajar a la caché o se baja su fuente. Se baja la fuente y no puede verla. Sí. ¿Entiendes? Sí. El tema es que cuando hay una fuente personalizada y se la ha hecho, se debe de suponer que se la ha hecho un experto en tipografía, porque si no, pues factores como el Carmin o como otros factores Claro. de casar los tipos de la letra Pero el navegador, pueden no funcionar. cualquier navegador es Si mientras tengas una fuente que le reconoce un navegador, una TrueType o una WF, me parece que se llama, ¿no? La extensión. Sí. No hay gran problema. El tema es cómo está diseñado. aunque te vayas a navegar el navegador que sea, o sea... Es un estándar, eso fue... Sí, sí. En realidad lo que hace Google es eso, descarga una fuente, un TTF de un servidor de Google. Claro. Lo mismo, pero la pones en tu servidor. El código de CSS que utilizas es el mismo. En vez de cargarla de Google, la cargas de... Tienes que generar testigos de formatos diferentes y luego llamarla con el FontFace y nada, tienes que hacer la llamada por diferentes browsers, pero sí que sí. Si lo buscas en FontFace, Básicamente, no. la tipografía, tú puedes incluso coger una fuente cualquiera y transformarla, pero después la tienes que convertir en fuente. Hacer un programa que te permita convertirla en fuente y meter todos los parámetros de tipografía para que luego sea legible. Todos los navegadores modernos lo soportan, ¿no? Si vas como antiguo no se va a ver. ¿no? Antiguo, muy antiguo. Antiguo, bastante antiguo ahora, ¿eh? Sí. Muy antiguo. Pero también hay, o sea, además de Google Fonts, hay otros servicios que son de pago, pero no son carísimos. Por ejemplo, ahora yo tengo Adobe Fonts porque tengo los productos Adobe, entonces me sale con ellos, pero creo que se pueden hacer, o sea, esto no cuesta mucho. Hay otros, por ejemplo, hay uno que es como el Rolls Royce de la tipografía, que es typography.com, que cuesta como $99 por año, o sea que y son fuentes maravillosas. Es caro porque te dejan utilizar como 3, no puedo, o sea, es más complicado, pero hay muchas maneras hoy en día. Y también hay otros servicios que te permiten de comprar, descargas y te da la licencia para web también, pero gastas más porque normalmente te piden que te compres toda la familia y serían como, a lo mejor te sale 300 euros. Entonces, en realidad, y también los desarrolladores sabráis más que yo, pero a mí me dicen que mejor que AdFontFace no es lo mejor, entonces es mucho mejor utilizar
fuentes, tipografía con una API que ya es online mejor que incrustarla en tu web. Así me dicen. Así me dicen. Una fuente de Google, una vez tengas clara la fuente que quieres utilizar, mejor descárgatela y ponla en tu servidor, así haces menos peticiones al servidor. Vale. Tiene sentido que me dices, pero no sé por qué me han dicho. Alguien me dijo así. Realmente Google Fonts, Claro, también hay un movimiento de gente que siempre sistemas externos a tu servidor porque evitas sí, tiene sentido. No sé por qué me... Y en principio Google lo va a tener eso mucho más optimizado que tu servidor propio. Sí, pero Google por un lado Google ya ahí tiene unos parámetros. Entonces, me lo voy a volver a mirar porque lo he leído recientemente y tenía que haber una razón específica porque si no, no tiene sentido, porque en realidad sí que es una llamada exterior, así que Uno de tiene que los ser algo. parámetros de Google en el PageSpeed, en el test de velocidad, es la homogeneización, o algo así lo llama, de los recursos. Y es que contra menos URLs distintas o servidores distintos estés cargando recursos, mejor. Si cargas todo de tu servidor, mejor que si cargas un CDN, de un tal, de un cual. Sí. Y especialmente con las web WordPress tienes... Que te cargarás todo lo posible, los scripts, el query y todo, o sea, lo cargarás de CDN. Pero eso era porque los navegadores antiguos solo podían procesar X procesos a la vez. Entonces, si cargaban muchas cosas, les tenía que ir poniendo una detrás de otra. Aunque fuera de tu servidor, sin embargo, para cada conexión. Entonces, para tu servidor tenía 8, pero si conectabas con otra cosa, tenía otros 8. Los navegadores paralizan hasta 8 solicitudes por servidor, entonces podías tener múltiples y eso hacía que cargara más rápido. O sea, si tú ves el típico waterfall en la PageSpeed, en la consola de network y tal, ahí solamente cargaban 8, ¿no? Y ahora lo que recomiendan es poner HTTP 2, no el 1.1, que tienen todos los servidores, que este sí que te mete más todos los recursos por la misma conexión. Entonces es mejor en tu servidor. Ahí depende. Mejor que llamarlo directamente al servidor de Google. Es que todo va a depender de lo que decimos, al final es un balance, porque depende también de dónde vengan tus usuarios. Distintos dominios, subdominios. Subdominios, es que ahora todo eso va cambiando. Y CDN siempre está bien si tus usuarios están globalmente distribuidos, porque el CDN es su función. Claro, además busca el idóneo, ¿no? Porque Exacto, web, por eso es la por ejemplo, claro, Google tiene uno en América, otro en Europa y sin embargo tu servidor va a estar localizado en un sitio y a lo mejor es que depende también de la web, de cuántos recursos cuántas solicitudes haces, al final lo que te dice es, claro, cuantas menos solicitudes, mejor, pues cuanto menos tires y hagas requests fuera, mucho mejor. Pero que cada web es un mundo. ¿Otras preguntas de tipografía? Tipografía responsive, que he oído mucho últimamente, si no sé, que me aclaras un poco el tema, que es con CSS. Sí, hay unos ejemplos fantásticos. Sí, pero dices también... ¿En el tamaño de la fuente o en más cosas, cuando hablamos de tipografía responsive? A ver, tipografía responsive es que se adapta, ¿no? Y entonces, yo creo, no es mi especialidad, pero creo que es tamaño principalmente. O sea que, y es que yo tengo este grupo, Facebook, Design for Geeks, que es en inglés, pero si manejáis el inglés es muy interesante porque hay siempre un montón de conversaciones así. Y un amigo publicó una web que es completamente de tipografía responsive de un tío que ha escrito un montón de cosas fantásticas. Y también me ha dado la CSS que puedes utilizar para hacerlo completamente. Así que, por ejemplo, yo que soy mayor y no leo bien, entonces es fantástico, pero no sé bastante de ello como para darte una respuesta. En un dispositivo móvil, tableta o un monitor, pues claro, yo puedo elegir qué tamaño quiero para esos dispositivos. Lo que yo entendía que la respuesta, yo cojo un monitor y un ancho y luego modificando el
tamaño de la ventana, se adaptaría también a la tipografía y creo, no sé, por eso le considero. Pero yo creo que son los dos. Creo que son los dos, ¿no? Yo creo que... Los dos. Además, el responsive es el dolor de cabeza de los diseñadores, porque no se ve ya, o sea, los diseñadores que son de todo poner los cuadraditos, todo, Que ven de... cuando ya dices, de la se prensa. me mueve todo, ya eso es el dolor Claro. de cabeza. Pero bueno, hay un poco una diferencia entre el layout fluido, que es lo que estabas diciendo un poco tú, y luego adaptar la web, un poco hacer un proceso de usabilidad para el usuario. Por eso, no, yo me refiero que Antes, con ese layout que se modifica, que la tipografía también se modifica automáticamente, ¿no? Porque, yo entiendo por modificación de tipografía como por tamaño, a lo mejor. Yo veo que si hay mucho texto, a lo mejor lo ideal no sería disminuir el tamaño, sino no aumentarlo, porque si veo a mi abuela que está leyendo un artículo, se pierde y lo deja. bueno, no hablo de modificar el tamaño, no de disminuirlo ni aumentarlo, igual eso me interesa, igual un dispositivo para hacerlo más pequeño, un dispositivo, claro, es distinto un monitor grande que un móvil. Claro. El móvil igual sí interesa aumentar esa tipografía y al reducir, no sé, bueno, eso... Yo pienso Pero- una opinión casi de novato, ¿vale? Aquí estamos todos para comentar. Mi aportación es, para, igual que para que sea responsive, tú estás usando porcentajes relativos o medidas relativas para el layout que dices o para el tamaño de la web, vas haciendo. Con las tipografías puedes hacerlo exactamente igual, es decir, que estamos acostumbrados, los que venimos de artes gráficas, era el punto, ¿vale? Después nos contaron lo de los píxeles, está estupendo, y lo que hay es que evolucionar. Y tú una tipografía, tú ese tamaño de gracias, tú imaginas, eso es una valla, ¿cómo lo metes en este tamaño? Le cambias, ¿no?, la tipografía, ¿no? Pues la ventaja de la web y del responsive es que en vez de decirle eso va a tener 120 píxeles y después en las media queries para menos de 700 o para más, o menos de 400, por decir. Sí, pero ahí ¿vale? hablamos del tanto por ciento, Lo bajo. depende de... Claro, tú ahí métele EMS o métele o REN o métele porcentajes. Pero es lo que comentamos, que igual en un móvil interesa igual hacer más grande y entonces ya el REN tampoco Eso nos ha valdría. comentado Picia que en los móviles, por ejemplo... Sí, en realidad lo haces menos, porque la gente lo lee. Eso dicen, pero a mí, por ejemplo, a mí eso no me funciona. A mí no me funciona nada, pero eso es... Está más Depende pequeño, más de la rápido, calidad Un dispositivo móvil, yo no Depende Sí, eso también depende de eso. pero Pero que hay maneras de hacer la tipografía completamente, casi completamente responsive, que, o sea, que el usuario decide el tamaño y ahí para la próxima vez lo voy a encontrar, pero ahora no me acuerdo más de ella. Sería interesante Que- otra charla sobre Sí. eso. puedes en tu- Sí, sería muy puedes interesante. darle mayor Tipografía responsive sería, Lo ideal es que el usuario pudiese ajustar eso los es, parámetros como el color y tal a su gusto, porque hay gente que claro. lee bien con el contraste y otros que leen con el contraste opuesto. Eso es. Por eso la web es difícil, porque es muy difícil encontrar una solución que funcione para todos. Hay unas que se sabe que no funcionan casi para nadie, pero es difícil encontrar a alguien que funcione completamente para todos y nos lo confirma. pero igual sería más o a menos, igual sería más o a menos, pero igual me interesa en un dispositivo pequeño hacerlo más grande, entonces ahí es distinto. Sí, pero sí que existe, creo que ahora que sí que las técnicas CSS existen para que sea controlable, ajustable casi completamente por el usuario. Puedes incluso, hay gente que quiere leer más grande, más pequeño y Eso se es. puede subir o bajarla. Que antiguamente, yo me recuerdo hace 10 años, era la batalla del diseñador era que no se podía cambiar nunca el tipo de la fuente, o sea, no me la hagan más grande, ¿no? Claro, y eso nunca casaba con que el usuario se la podía hacer más grande o más pequeña. Claro. Antiguamente ponía la fuente a 8 píxeles y no se podía modificar. Y ahora, claro, ahora sí que el cliente se la modifica a gusto. Claro. Me mola mucho el término antiguamente y luego dice hace 10 años. Es verdad, que parece que han pasado. Sí, pero- es increíble. No, pero yo he empezado a gustarme, a pensar que sí que ahora podía diseñar en la web cuando la tipografía empezaba a ser más interesante, porque antes yo odiaba diseñar en la web, para la web, porque con las fuentes de sistema, qué rollo, o sea que no...
pero era muy, que en realidad sí, en realidad un diseñador muy bueno te puede hacer algo muy muy bueno con Arial. Si todo lo que tienes es Arial, te aguantas, lo haces algo bueno. Entonces el problema era mío, no de la web, en realidad. Pero bueno. Tienes pues una cosa que surge mucho de discusión de un tamaño máximo, mínimo o recomendado para lo que es el texto. Sale web, constantemente, constantemente. Y también yo creo que es algo que es una respuesta muy difícil de dar. Dicen de la respuesta más común que te van a dar es de 16 a 20, 22 para el body copy. Por ejemplo, en mi web yo tengo, que es Esperando Grotesque, yo tengo, me parece 22. Porque si no yo no lo leo, entonces es mi, o sea, la cantidad de texto, ¿sabes? General, como una norma, sí. Pero depende también de la tipografía, porque hay en otra tipografía 22 sería enorme y debería ser 16, o sea que depende muchísimo. Y por eso siempre yo digo que testear, se puede decir, cuanto más posible, y si no tenéis el presupuesto para testear, entonces con los amigos, porque cada uno de nosotros va a tener diferente visión, diferente reacción, diferente experiencia, diferente deseo de cómo queremos la tipografía. Así que hay que encontrar algo pero perfecto para todos es muy difícil, pero para las cosas más increíbles, si alguien te dice, yo soy daltónico, esto para mí es imposible leer. Eso sí, o sea, eso es cierto que se tiene que hacer algo. Por eso. Otra pregunta un poco sobre esa línea. ¿Tienes un máximo de ancho de bloque de texto recomendable para un texto, por ejemplo, que se alinea en un contenido central? Otra vez decía que son como 60 caracteres. Yo no cuento los caracteres, lo que hago yo, si es la columna central, lo que hago yo es que nunca más de 60-70% de la página. ¿Qué decías tú? Sí, que corresponda más o menos a eso, sí, a 900, pero... El problema de esto es que queremos determinar una longitud cuando en realidad depende de la distancia de visionado. También Nosotros es eso. En visión siempre hablamos de ángulo. De ángulo. Porque el ángulo es independiente. Tú sabes a qué distancia tienes el texto, entonces calculas el ancho que va a necesitar para subtender ese ángulo. Entonces, hablando en otras unidades, sí que puedes establecer reglas. Y dependiendo del tamaño angular de la letra, sí que puedes conseguir unos máximos de velocidad y ajustar tus tamaños entre los tamaños que ofrecen la máxima velocidad de lectura. Pero claro, eso también depende un poco de cada sujeto. Para los sujetos normales los tamaños óptimos son unos, para sujetos que tengan algún tipo de problema, ya sea que necesitas gafas de cerca o que tienes una patología de retina, el tema cambia totalmente. Entonces, ¿solución única? No hay. No, esa es la realidad. Pero escalar un café para todos no puede tener, pero más o menos una media, una idea media de una media distancia de un ordenador o un dispositivo. Se podría calcular, pero sería interesante. Sí, te puedo decir números, lo que pasa es que ahora mismo no te puedo hacer el cálculo, pero más o menos. entre una agudeza visual de 0,4 a 0,8 en decimal, eso habría que convertirlo, es la velocidad óptima. Son los tamaños que te dan la velocidad más alta para la mayoría de sujetos compensados o corregidos. ¿Sabes? Lo que pasa es que eso ya en milímetros pues depende del tipo de letra. Porque eso también es importante. Nosotros cuando medimos la calidad de la visión, el problema que tenemos es que las letras no sirven para leer. Medimos otros conceptos y los intentamos expresar en letras, pero la letra no tiene nada que ver con el sistema visual, es otra cosa diferente. Tu sistema visual captura unas imágenes y se lo pasa a otra parte de tu cerebro, que ya es la que extraerá la información de la forma y se lo comunicará a otra parte, que es la que
unirá esa información con el conocimiento que tiene de las letras. ¿Sabes? Entonces, la dislexia puede venir de ahí. Es gente que puede ver muy bien, pero si la conexión entre el mecanismo que ve y el que reconoce la letra falla, entonces por muy bien que tú hagas el texto, no lo vas a reconocer bien. Así que... También un poco, herramientas de browser que puedes usar un poco para la dislexia, para gente que no ve muy bien el contraste, eso sería muy interesante. Sí, pero cosas como poder cambiar la tipografía de una página que visitas, eso serían cosas... Eso sería lo ideal. Sí, lo ideal. Y que estén bien diseñadas, porque no puedes ponerte a cambiar todo el diseño. He investigado un poquitín sobre la tipografía responsive y es que eso, aparte de lo que es el tamaño, que ya se hace con CSS, te permite modificar el grosor de las letras y modificar el tamaño. Ah, vale. Totalmente Wow. Eso sería muy interesante investigar. Sí, sí. ¿Vale? Y nada más, muchas gracias por venir y un aplauso para ti. Muchas gracias.